¿no? Voy a compartir el documento y ¿quién gusta hacer la oración? ¿Quién acaba de llegar? Beatriz Álvarez acaba de llegar. Está Carlos, está... Carlos, ¿te gustaría brindarnos la oración? Claro que sí, con mucho gusto. A ver, Padre ahí ya ven el universal. documento. Sí, yo sí. Ok. ¿Ya? Adelante, Carlos, sí. Padre universal, confiamos en tu divino amor y declaramos en fe que nos conduciremos según tu voluntad y no en contra de ella. Conduce a nuestras familias y a nosotros mismos hacia nuevos puertos, lugares de luz, y ubícanos, Padre, en el camino de las almas y personas temerosas que se encuentran por ahí perdidas. Podríamos señalarles el camino hacia la libertad y la vida eterna que se manifiesta en el libro, la quinta revelación. Aceptaremos todas las oportunidades que pongas delante de nosotros, caminaremos en paz, sabiendo que tú vives en nosotros y trabajas a través de nosotros. Permitimos que tus ministros angelicales nos guíen, nos protejan. Es nuestro deseo que tu espíritu residente en nosotros tenga más influencia en nuestras vidas, conscientes para que nos ayuden a elegir los caminos que conducen a pensar correctamente y a saber cuál es tu voluntad divina. Ponemos la lectura de este día en tus manos y permite que el Espíritu de la verdad, en unión a nuestro ajustador, nos guíe a comprender mejor estas revelaciones. En manos de nuestro Padre Creador, Cristo Miguel. Amén. Amén. Muchas gracias, Carlos. Bien. Bueno, pues hoy nos toca el documento 129, que es la vida adulta de Jesús. El día de hoy vamos a contar con que nos van a leer Elenita en la primera parte, Miguel Soto de Chile en la segunda parte, tenemos a Jairo en la tercera parte, y para cerrar el documento, que es hermoso, tenemos a Pepe, nuestro Pepe. Bien, voy a empezar yo diciendo que Jesús se había separado total y definitivamente de la administración de los asuntos domésticos de la familia nazarena y de la participación inmediata en guiar a cada uno de sus miembros. Hasta el día de su bautismo, siguió contribuyendo a las finanzas de la familia y manteniendo un vívido interés personal en el bienestar espiritual de cada uno de sus hermanos y hermanas. Estaba siempre dispuesto a hacer todo lo que fuera humanamente posible para asegurar la comodidad y la felicidad de su madre viuda. El Hijo del Hombre ya había emprendido todo preparativo necesario para separarse permanentemente de su hogar en Nazaret. Por cierto, no le había sido fácil a él. Jesús amaba naturalmente a su gente, amaba a su familia, y este afecto natural se había aumentado enormemente por su extraordinaria devoción a ellos. Y bueno, nos dicen los reveladores que cuanto más nos entregamos a nuestros semejantes, tanto más llegamos a amarlos. Ahí hay una enseñanza ya. Y bueno, puesto que Jesús se había entregado tan plenamente a su familia, la amaba con un afecto grande y ferviente. Paulatinamente, la familia estaba despertando al comprender que Jesús se preparaba para dejarles. La tristeza de la separación anticipada apenas si se mitigaba por la forma gradual que Jesús les preparaba para el anuncio de su futura partida. Hacía más de 4 años que se habían dado cuenta de que Jesús estaba aprontándose para esta eventual separación. Elenita, todo Sí, tuyo. Gracias. El 27 año 21 después de Jesucristo. En enero de este año, el 21 después de Jesucristo, durante una lluviosa mañana de un domingo, Jesús partió sin ceremonia del seno de su familia
explicándoles tan solo que iba a Tiberias y luego a visitar otras ciudades en torno al mar de Galilea. Así les dejó y nunca más volvería a ser un miembro regular de esta familia. ¿Le puedes subir un poquito? Gracias. Pasó una semana en Tiberias, la nueva ciudad que pronto sucedería a Séforis como capital de Galilea. Poco encontró ahí que le interesara, procediendo pues sucesivamente a Magdala y Betsaida hasta llegar a Capernaum, donde se detuvo para visitar al amigo de su padre, Zebedeo. Los hijos de Zebedeo eran pescadores, él mismo era fabricante de barcas. Jesús de Nazaret era experto tanto en las tareas de diseño como de construcción y un verdadero especialista en el trabajo de madera. Y Zebedeo conocía ya desde antes las habilidades de este artesano nazareno. Hacía mucho tiempo que Zebedeo quería construir mejores botes. Expuso pues sus planes a Jesús y le invitó al carpintero visitante a asociarse con él para esta empresa. Jesús prestamente aceptó la invitación. Aquí Florecita nos puso un mapa de los lugares en que Jesús estuvo visitando y bueno, espero que esto sirva también para ilustrar mucho la lectura. Perdona un momentito. Hay algo interesante en el mapa de Flor, ¿sí? Y es A que ver, te lo vuelvo a poner, normalmente, permíteme. y nos lo pones otra vez, Florcilla, ¿sí? Normalmente hemos visto de Nazaret hacia abajo. Fíjense que aquí está Nazaret en la parte izquierda inferior, ¿sí? Y Sí. normalmente hemos visto de ahí hacia Jerusalén, toda la parte de abajo, pero es la primera vez que tenemos un mapita hacia arriba. Entonces, fíjense que de Nazaret hacia arriba está Séforis, Caná, Jotápata, Magdala, el lago de Tiberías, Cafarnaúm, Corazín, Betsaida, ¿sí? Hipos. Entonces, es muy interesante que tengamos la perspectiva de las ciudades donde se movía Jesús, ¿sí? Tanto hacia arriba como hacia abajo de Nazaret. Básicamente era eso. Gracias, Flor. Claro, Y más arribita del lago está el Monte Hermón, ¿cierto? aquí arriba, sí. Tabor. ¿Verdad? Uh-huh. Sí, Okay. ahorita lo vamos a ver también el Monte Hermón que está aquí arriba en otro mapa. Perfecto. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Uh-huh. Okay. Jesús tan solo trabajó con Zebedeo poco más de un año, pero durante ese tiempo creó un nuevo estilo de barca y estableció métodos completamente nuevos para su fabricación. Aquí también Florecita nos puso esta foto de esta barca. Bueno, este es un breve comentario de esta barca que es la barca la llaman la barca de Jesús. Esta barca la encontraron sepultada en el lodo o ¿cómo se dice? Tiene En el lodo, ¿no? En el barro, sí, en el barro de dentro del mar de Galilea, en este lago. Y fue encontrada apenas hace unos años, en 1986, si no mal recuerdo, pero Sí. a base de una prueba de carbono 14 que le llaman, fue que esta prueba dijo pues que esta barquita data del siglo I. Entonces, hablando de lo que Jesús hacía, pudiéramos imaginar que este tipo de barcas, pues ya a lo mejor fue una de las que hizo Jesús con Zebedeo en su taller, ya de las que mejoró, ¿cierto? Vamos a leer entonces lo que sigue porque está bien interesante. ¿Dónde me quedé? Perdón. Gracias. Mediante una técnica superior y métodos altamente perfeccionados de vaporizar las tablas, Jesús y Zebedeo comenzaron a construir barcas de superior calidad y clase, embarcaciones mucho más seguras para navegar en el lago que las de tipo más antiguo. Durante varios años, Zebedeo tuvo más trabajo fabricando barcas de esta nueva clase, de lo que su pequeño establecimiento podía ocuparse. En menos de 5 años, prácticamente todas las embarcaciones que navegaban en el lago habían sido construidas en el taller de Zebedeo en Capernaum.
aquí entonces, bueno, eso nos hace pensar que esta barquita pudo haber sido una de las que Jesús construyó, ¿no? También habla de que esta barca, perdón, pues fue construida de 12 tipos de madera, pero más usados la madera de roble y cedro. Así que fueron las maderas principalmente usadas. Y yo me imagino que también eso ayudó para que para que se mantuviera todos estos años, ¿no? No sé cómo lo vean, pero hay más información en este link de YouTube que puso Florecita. Es muy breve, no tiene así gran información, pero lo que contiene, la verdad es que está bien interesante acerca de la foto de esta barca, que pues sí ya llama la atención y se relaciona mucho con lo que estamos viendo ahorita. Bueno, entonces, nuevamente, ¿dónde me quedé, Florecita? Creo que aquí, ¿no? En, Jesús. aquí, Jesús llegó a ser muy conocido entre los pescadores galileos como el diseñador de las nuevas barcas. Zebedeo era un hombre de posición relativamente acomodada. Sus astilleros estaban sobre el lago al sur de Capernaum y su casa estaba situada junto a la orilla del lago, cerca de los centros de pesca de Betsaida. Jesús vivió en la casa de Zebedeo durante el año largo de su estadía en Capernaum. Durante mucho tiempo había trabajado solo en el mundo, es decir, sin padre, y mucho disfrutaba de este periodo de trabajar con su socio padre. Florecita aquí nos ilustró entonces también dónde está Capernaum. Aquí de frente vemos las orillas de Capernaum y Betsaida. Estamos pensando que pudiera ser que el taller de Zebedeo estaba ahí donde lo está poniendo Florecita. Quisiera yo mostrarles con el dedo. Lamentablemente yo no puedo, pero Florecita nos ilustra ahí. Bueno, ok. Creo que podemos seguir, Florecita. Gracias. Sí. Ok. La mujer de Zebedeo, Salomé, era pariente de Anás, quien había sido sumo sacerdote en Jerusalén y seguía siendo el hombre más influyente de los saduceos, pues tanto solo había sido depuesto 8 años antes. Salomé llegó a admirar grandemente a Jesús. Lo amaba como a sus propios hijos, Santiago, Juan y David. Sus 4 hijas llegaron a considerar a Jesús como su hermano mayor. Jesús salía a menudo a pescar con Santiago, Juan y David, quienes descubrieron que eran tan buen pescador como experto constructor de barcas. Durante el curso de este año, Jesús envió dinero a Santiago todos los meses. Regresó a Nazaret en octubre para asistir a la boda de Marta. Desde entonces no volvió a ir a Nazaret por más de 2 años. Cuando regresó poco antes de la doble boda de Simón y Judá. Jesús continuó durante este año construyendo barcas mientras seguía observando cómo vivían los hombres en la tierra. Frecuentemente salía a visitar la parada de las caravanas, ya que Capernaum estaba en la ruta directa de Damasco hacia el sur. Capernaum era un importante puesto militar romano y el comandante de la guarnición era un gentil creyente de Yahvé, un hombre piadoso, como los judíos gustaban de designar a estos prosélitos. Este oficial pertenecía a la rica familia romana y tomó por sí mismo el trabajo de construir una hermosa sinagoga en Capernaum, donándola a los judíos poco tiempo antes de que Jesús viniera a vivir con Zebedeo. Aquí Florecita nos muestra también bueno, ya son ruinas de esta sinagoga, pero pues es lo que queda y esto nos puede ilustrar mucho también en esas épocas como ellos podían darle uso a estos inmuebles, ¿no?
Durante este año Jesús ofició en esta nueva sinagoga más de la mitad de las veces y a algunos de los viajeros de las caravanas que tuvieron la oportunidad de asistir le recordaban como el carpintero de Nazaret. En el patrón de impuestos, Jesús se inscribió como un artesano especializado de Capernaum. A partir de ese día y hasta el final de su vida terrenal, se le conoció como residente de Capernaum. Él nunca declaró residencia legal en ningún otro lugar, aunque por diversas razones permitió que otros le asignaran residencia en Damasco, Betania, Nazaret e incluso Alejandría. En la sinagoga de Capernaum encontró muchos libros nuevos en las arcas de la biblioteca y pasaba por lo menos 5 noches por semana estudiando intensamente. Dedicaba una noche a hacer vida social con los ancianos, otra con los jóvenes. En la personalidad de Jesús había algo graciable e inspirador que atraía invariablemente a los jóvenes. A ellos siempre hacía sentir cómodos en su presencia. ¿Acaso el gran secreto de su popularidad con ellos consistía en el doble hecho de que siempre mostraba interés en lo que ellos estaban haciendo, aunque rara vez les ofrecía consejo, a menos que se lo pidieran? La familia de Zebedeo casi adoraba a Jesús y todos asistían fielmente a las sesiones de preguntas y respuestas que presidía cada noche después de la cena, antes de irse a estudiar a la sinagoga. Frecuentemente los jóvenes del vecindario también acudían a estas reuniones de sobremesa. Jesús les impartía enseñanzas variadas y avanzadas dentro de lo que ellos podían comprender. Hablaba de manera abierta, expresando sus ideas e ideales sobre política, sociología, ciencia y filosofía, pero nunca presumía de hablar con finalidad autoritaria, excepto cuando discutía de religión, la relación del hombre con Dios. Una vez por semana celebraba Jesús una reunión con todos los jornaleros que trabajaban en la casa, en el taller y en el puerto, pues Zebedeo tenía muchos empleados. Y fue entre estos obreros entre los que Jesús fue llamado por primera vez el Maestro. Todos ellos lo amaban. Disfrutaba de sus labores con Zebedeo en Capernaum, pero extrañaba a los niños que jugaban junto al taller de carpintería en Nazaret. Entre los hijos de Zebedeo, Santiago era el más interesado en Jesús como maestro, como filósofo. A Juan le interesaba sus enseñanzas y opiniones religiosas. David lo respetaba como mecánico, pero no le interesaba mucho su punto de vista religioso ni sus enseñanzas filosóficas. Judá comparecía frecuentemente los sábados para escuchar a Jesús en la sinagoga y se quedaba para conversar con él. Cuando más veía Judá a su hermano mayor, tanto más se convencía de que Jesús era realmente un gran hombre. Este año hizo Jesús grandes progresos en la dominación ascendente de su mente humana y alcanzó nuevos y elevados niveles de contacto consciente con su ajustador de pensamiento. Fue este último año de vida estable que tuvo. Nunca más pudo Jesús vivir un año entero en un solo lugar, ni ocuparse de una sola empresa. Rápidamente se acercaban los días de su peregrinación terrestre. No estaba lejos en el futuro los periodos de intensa actividad, pero el periodo que se avecinaba entre su simple pero intensa vida activa del pasado y su aún más intenso y arduo misterio público sería uno de los pocos años de extensos viajes y de actividad personal muy diversificada. Su formación como hombre del reino tenía que ser completa antes de que se pudiera entrar en su carrera de enseñanza y predicación como el Dios hombre, perfeccionado de las fases divinas y poshumana de su autootorgamiento en Urantia. Oh, muchas gracias, Elenita. Muchas gracias. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aportar? ¿No? Ok, entonces podemos continuar.
Miguel nos va a hacer el favor. Muchas gracias, Elenita. Nos va a hacer el favor Miguel Soto, Miguel de Chile, nos va a hacer el favor de colaborar con la segunda sección. Sí, cómo no. 2. Gracias, Miguel. El 28 año 22 después de Jesucristo. Miguel, ¿puedes subir un poquito más el volumen? ¿O hablar un poquito más fuerte nada más? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Eso, un poquito mejor, sí. En marzo del año 22 después de Jesucristo, Jesús se despidió de Zebedeo y de Capernaum. Pidió una pequeña suma de dinero para costear sus gastos de viaje a Jerusalén. Mientras trabajaba con Zebedeo, tan solo había cobrado pequeñas sumas de dinero que mensualmente enviaba a su familia en Nazaret. Algunos meses iba José a Capernaum por el dinero. Otros meses iba Judá para recibir el dinero y llevarlo a Nazaret. El centro pesquero donde trabajaba Judá estaba unos pocos kilómetros al sur de Capernaum. Cuando Jesús se despidió de la familia de Zebedeo, convino en permanecer en Jerusalén hasta la Pascua, y ellos prometieron viajar a Jerusalén para esa ocasión. Incluso dispusieron celebrar juntos la cena pascual. Todos ellos lamentaban la partida de Jesús, especialmente las hijas de Zebedeo. Antes de irse de Capernaum, Jesús tuvo una larga conversación con su nuevo amigo e íntimo compañero Juan Zebedeo. Le dijo que pensaba viajar extensamente hasta que, comillas, que llegue mi hora. Y le pidió que se ocupara en su lugar de enviar dinero a su familia en Nazaret todos los meses, hasta que se agotaran los fondos acumulados por él durante ese año. Y Juan así le expresó su promesa, comillas, Maestro mío, ocúpate de tus asuntos, haz tu obra en el mundo. Yo actuaré por ti en este y en cualquier otro asunto, y velaré por tu familia como cuidaría de mi propia madre y de mis propios hermanos y hermanas. Emplearé tus fondos guardados por mí, por mi padre, tal como tú le pediste, según ellos los necesiten, cuando ya tu dinero se haya acabado. Cuando ya tu dinero se haya acabado, si no recibo nada más de ti, y si tu madre está necesitada, compartiré pues mis propias ganancias con ella. Vete en paz, actuaré en tu lugar en todos estos asuntos. Por tanto, cuando Jesús partió para Jerusalén, Juan consultó con su padre Zebedeo respecto del dinero que le debían a Jesús, sorprendiéndose de que fuera una suma tan considerable. Como Jesús había dejado el asunto enteramente en sus manos, convinieron que sería mejor invertir esos fondos en propiedades y usar los ingresos para asistir a la familia de Nazaret. Y puesto que Zebedeo conocía de una casita en Capernaum que tenía una hipoteca y estaba en venta, mandó a Juan a comprar esta casa con el dinero de Jesús y mantener el título de fideicomiso para su amigo. Y así lo hizo Juan. Por 2 años la renta de la casa se aplicaría a la hipoteca y esta, aumentada por cierto dinero que Jesús poco después envió a Juan para ser usado como la familia lo necesitara, casi igualaba la suma de esta obligación. Y Zebedeo suplió la diferencia, de manera que Juan pagó el resto de la hipoteca a su debido tiempo, asegurando así un título limpio para esta casita de 2 piezas. De este modo Jesús, sin saberlo, se convirtió en propietario de una casa en Capernaum. Cuando se enteró la familia de Nazaret de que Jesús había partido de Capernaum, puesto que nada sabían de su pacto financiero con Juan, creyeron que había llegado la hora de que se arreglaran sin más ayuda de Jesús. Santiago recordó su contrato con Jesús y, con la ayuda de sus hermanos, de ahí en adelante asumió plena responsabilidad por el cuidado de la familia. Pero regresemos ahora a observar a Jesús en Jerusalén. Durante casi 2 meses pasó la mayor parte de su tiempo escuchando las discusiones en el templo y visitando ocasionalmente las diversas escuelas rabínicas. Pasaba la mayoría de los sábados en Betania. Jesús había llevado consigo a Jerusalén una carta de presentación de Salomé,
la esposa de Zebedeo, dirigida al ex sumo sacerdote Anás, expresando que, comilla, es como si fuera mi propio hijo. Anás pasó mucho tiempo con él, llevándole personalmente a visitar las muchas academias de los maestros religiosos de Jerusalén. Aunque Jesús inspeccionaba estas escuelas concienzudamente y observaba con atención sus métodos de enseñanza, nunca hizo ni una sola pregunta en público. Aunque Anás consideró a Jesús un gran hombre, no sabía cómo asesorarlo. Le parecía tonto sugerirle que ingresara como estudiante en una de aquellas escuelas de Jerusalén, pero por otra parte, sabía bien que no podría Jesús alcanzar la categoría de maestro regular porque no había recibido instrucción en ninguna de estas escuelas. Ya se acercaba la época de la Pascua y junto con las multitudes que venían de todos los rincones de la tierra, de Capernaum llegaron Zebedeo y su entera familia. Todos ellos se hospedaron en la espaciosa casa de Anás, donde celebraron la Pascua como una familia feliz. Antes del fin de esta semana pascual, por una aparente casualidad, Jesús conoció a un rico viajero y a su hijo, un joven de unos 17 años. Estos viajeros procedían de la India camino a Roma y a otros lugares del Mediterráneo, y habían planeado visitar Jerusalén durante la Pascua, con la esperanza de encontrar a alguien a quien pudieran contratar como intérprete para ambos y tutor para el hijo. Al conocer a Jesús, el padre insistió que los acompañara en su viaje. Jesús le habló de su familia, agregando que no le parecía justo abandonarla por un periodo de casi 2 años, periodo durante el cual podría correr el riesgo de pasar necesidades. Este viajero del Oriente le propuso pues a Jesús adelantarle los jornales correspondientes a 1 año de trabajo, para que él se los entregase a una persona de su confianza, asegurando así la protección de su familia contra cualquier necesidad. Y Jesús convino entonces en viajar con ellos. Jesús entregó esta importante suma de dinero a Juan, el hijo de Zebedeo. Ya sabéis cómo utilizó Juan este dinero para la liquidación de la hipoteca de la propiedad en Capernaum. Jesús le contó a Zebedeo todo el arreglo de este viaje por el Mediterráneo, pero le hizo prometer que no se lo diría a nadie, ni aún a su propia familia. Y Zebedeo jamás reveló su conocimiento sobre el paradero de Jesús durante este largo periodo de casi 2 años. Antes del retorno de Jesús, la familia en Nazaret ya casi lo había dado por muerto. Solo las aseveraciones de Zebedeo, quien en varias ocasiones los visitaba con su hijo Juan en Nazaret, mantenían viva la esperanza en el corazón de María. Durante este periodo le iba bastante bien a la familia nazarena. Judá había aumentado considerablemente su cuota y mantuvo esta contribución adicional hasta que se casó, pese a que no parecían necesitar ayuda. Juan Zebedeo se hizo a la costumbre de llevar obsequio a María y Ruth todos los meses, tal como Jesús le había instruido. Muchas gracias, Miguel. ¿Algún comentario que alguien desee hacer? Voy a dejar de compartir. Si hay algo que alguien quiera comentar, aportar. Un pequeño comentario yo no sé, no tengo una respuesta, pero es un comentario abierto, ¿no? ¿Por qué es que Jesús escogió a Juan y le confió el manejo y la administración de sus ahorros por ahora, porque después le confía más cosas, ¿no? Ahora le confía el manejo y la administración de sus ahorros para cubrir las necesidades de su familia. ¿Por qué fue Juan? ¿Por qué no fue Santiago? Santiago, sabemos que Santiago admiraba a Jesús como maestro y filósofo. Juan admiraba a Jesús por sus opiniones de religión. Y David admiraba a Jesús como artesano. Los tres lo admiraban. Yo me pregunto, ¿por qué fue Juan, no? Esa es
no está Dice, explicado dice, aquí. perdón, dice en el texto que con Juan Jesús estableció una relación un poquito más íntima, una amistad más íntima que con el resto. Yo creo que por ahí puede estar la explicación, digamos. Se comunicarían más, pues, ¿no? Sí, yo también creo eso. Jaime, ¿ibas a comentar? Sí, yo quería hacer un comentario de todas maneras. Recordemos el papel que jugaron los hermanos Zebedeo, ¿sí? Y Juan, a ver, primero que todo, pues eran hijos de un hombre rico. Eso de por sí ya los hacía, pues, familiarizados con el manejo del dinero. Pero además no nos olvidemos que las tres personas, digamos, los tres consejeros más cercanos de Jesús, ¿sí? Eran Pedro, Santiago y Juan, ¿sí? Y dentro de esos, pues Juan jugó un papel muy importante por muchas razones, por su edad, porque era joven, porque era responsable, porque era un hombre familiarizado con el dinero, ¿sí? Y sobre todo por el compromiso personal que asume. Es que no es lo mismo ser amigo a decirle, mire, no se preocupe, si a usted le pasa cualquier cosa y no puede mandar plata, yo me hago cargo de con mi propio dinero de su familia. Eso también es un compromiso que no tuvieron los otros, ¿sí? Entonces creo que eso hace toda la diferencia también. Gracias, Jaime. Y además hay que tener en cuenta que de los tres hermanos, por ejemplo, David prácticamente quedó descartado, porque David, si bien era igual que Santiago y que Juan, pero él no tenía la misma tendencia espiritual que tenían Santiago y Juan. Entonces David lo admiraba mucho como artesano, como mecánico, pero nada más. Y Pero los otros dos jugaron un Flor, papel mira importante. que yo tengo perdóname por Sí. interrumpirte, yo tengo un sentimiento de amor hacia Juan, hacia David impresionante. Porque Juan fue un muchacho que desde el lado asumió un compromiso cuando él manejó los mensajeros y se hizo cargo de una labor que fue respaldada con una fe, pero impresionante, que fue ejemplar para todo el mundo, aparte de que terminó casado con Ruth, ¿no? No, no sé, eso ya es en otras lecturas. Pero hay un detalle, porque a Zebedeo padre siempre lo llaman Zebedeo, pero ¿cuál era el nombre de Zebedeo padre? No sabemos. No sabemos. Es interesante. Por Santiago, ahí yo, asumía que era papá. David, ¿o no? O el David que organizó a los mensajeros era el David el hijo, porque hablan de que los dos, Juan y Santiago, estaban con él. Sí, pero fíjate que jugaron papeles distintos, porque Juan y Santiago fueron apóstoles y en cambio Sí. David no. Pero David fue un colaborador impresionante desde el punto de vista logístico con el tema de los mensajeros. Y fue un compromiso que asumió él como cosa de él. Pero entonces era David hijo. Claro, David dijo. Yo Ese es el pienso que detalle, David, ¿eh? yo pienso que David lo llegó a admirar aún más después. Claro. Después lo admiraba como artesano, pero después empezó a admirarlo y quererlo bastante más. El compromiso de ser el correo y difusor ha sido bastante grande también, pero eso ha sido un aprecio que ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Me parece. ¿Alguien más desea aportar algo? Me gustaría comentar Sí, señor. ¿Os habéis dado cuenta del desapego económico que tenía Jesús? Sí. Curiosamente, el tema económico es que no le importaba en absoluto. Es decir, él ayudaba a su familia, pero él realmente por él no se preocupaba. Es decir, que ni guardaba la plata, ni guardaba... Era algo que como que le resbalaba, como decimos aquí. No le importaba en absoluto. Me imagino que confiaría en su padre, en nuestro padre, y se dejaba llevar por él, pero no en ningún momento a lo largo de todo el libro durante, cuando va hablando, Jesús habla, nunca se preocupa del tema económico. Nosotros estamos preocupadísimos por el tema económico, la hipoteca, la casa, el carro, la comida, todos son preocupaciones económicas, y es realmente la mitad de las preocupaciones, que las nuestras suelen ser más de la mitad económicas, es realmente... Nunca le llamó la atención. Curiosamente era un hombre que se sentía realmente libre y feliz, porque consiguió algo que por lo menos, yo hablo por mí, pues siempre está pensando uno en el mañana, ¿no? Y él no sé, me llamó siempre la atención. Ese desapego a los bienes materiales, los ponía en manos de su padre y, vamos, que siempre me ha llamado la atención. Quisiera agregar algo. Sí, Paulita. A lo que dice Javier. Es que él no era consumista, como nosotros. Entonces, he ahí la gran diferencia. Esa era mi aportación. No, él tenía tenía una gran
él sabía que nunca le iba a faltar nada. Tenía su Creía. foco, su misión, digamos, que era revelar al Padre y vivir como un verdadero ser humano, digamos. ¿No es cierto? Buenas Ese era su noches. foco. Ok. ¿Algo más? Sí, ¿Continuamos? sí, Flor, yo quisiera ¿Sí? aportar algo. Sí, ¿me escuchas bien? Con John Jairo. Sí, te escucho bien. Espérame, déjame. ¿Y Quisiera vas a comentar algo? Adelante. Sí, quisiera aportar varias cositas. Sí, claro. Con respecto al tema que está tratando en este momento, creo que una de las condiciones dentro de lo que se está tratando de hacer es el reconocimiento de hijo de Dios. Y una de las connotaciones que lleva a ser hijo de Dios es una confianza total y plena en la mano, en las vicisitudes de que Dios Padre se hace cargo de todo. Lo vemos en el libro en la parte de atrás cuando Abraham, Melquisedec hace el pacto con Abraham y donde le dice, lo único que tú tienes es que creer, confiar, y el Padre se hace cargo de todo. Entonces, a lo que en este momento ya Jesús ya reconoce eso y ya sabe que todo va a ser totalmente proveído. Segundo, quería regañarte porque me quitaste mi pregunta. ¿Cuál era el nombre de Zebedeo padre? Otra acotación que quisiera hacer es, el libro, cuando pasan ciertas circunstancias un poquito extrañas, el libro hace unas referencias muy pequeñas, pero que lo pueden a uno a pensar. Cuando, por ejemplo, la muerte de José, el papá de Jesús, dice, una mano, al parecer cruel, había derribado al jefe de la familia. Sí. Y más adelante dice, así pues, se permitió que ocurriesen durante estos acontecimientos de orden natural. Esa es una circunstancia que hay que analizarla, por qué ocurre esa muerte y a lo que lleva, a lo que conlleva hacer, a lo que tiene que hacer Jesús. Igualmente, ahorita cuando Jesús conoce a Ganid y a Gonod, también hace una alusión muy chistosa que dice, no, muy chistosa, no, muy rara, dice, por una aparente casualidad. ¿Por qué dicen aparente casualidad? Parece que hubiera unas manos ahí por detrás, dijera yo, porque Jesús no es que fuera muy diestro en el idioma que hablaban Ganid y Gonod, que eran de la India. No era, él sabía esos 3 idiomas perfectamente, pero creo que el idioma hindú, llamémoslo así, no era muy versado. Entonces, ¿por qué esas aparentes casualidades? Simplemente quería hacer notar esas 3 puntos. Muy interesantes acotaciones, sí. Ahora yo te voy a decir, me volaste una pregunta. No, está bien. Pero para eso estamos aquí justamente, para intentar investigar todo lo más que se pueda. Y bueno, todas las preguntas valen, porque finalmente todas las preguntas ayudan a que juntos lleguemos a nuevas conclusiones, ¿no? Y de eso se trata justamente, por eso estamos aprendiendo a nuestro Jesús. Bueno, ahora tenemos a Jairo también. Ya que estás con el micrófono, síguele con el micrófono. Pues. Era solamente esa la preparación para lo que sigue. Bueno. ¡Anda, pues! En 29 años. Entonces, tenemos todo el 29º año de su vida, lo pasó Jesús completando su gira por el mundo mediterráneo. Los principales acontecimientos dentro de lo que se nos ha permitido divulgar de esas experiencias constituyen el objeto de las narraciones que siguen inmediatamente a este documento. A través de esta gira por el mundo romano, por muchas razones a Jesús se le conoció como el escriba de Damasco. Hago un pequeño aparte ahí. ¿Por qué se le conoce a Jesús como el escriba de Damasco? Dice, Jesús había aprendido los rudimentos del idioma que hablaban Gonod y Ganid. Cuando estuvo 4 meses en Damasco trabajando, haciendo traducciones del griego a una de las lenguas de la India, con la ayuda de un nativo de la India. Por esta razón es que se le conoce, o posteriormente se le conoce como el escriba de Damasco. En Corinto y en otras escalas del viaje de regreso se le conoció, sin embargo, como el tutor judío. ¿Por qué se le conoce como el tutor judío? Jesús fue contratado por Gonod como traductor para sus negocios y como valioso y culto profesor para el muchacho de Ganid. Entonces de ahí sale esa apelación como
¿Cómo es la apelación? Se me olvidó. El tutor judío. Tutor judío. Continúo. Este fue un periodo extraordinario en la vida de Jesús. Durante este viaje se puso en contacto con muchos de sus semejantes. Sin embargo, esta experiencia es una fuente de su vida. Bueno, es una fuente de su vida que él nunca reveló ni a su familia ni a ninguno de los apóstoles. Jesús vivió su vida en la carne y partió de este mundo sin que nadie, salvo Zebedeo de Betsaida, supiera que él había hecho este extenso viaje. La otra cosa, Zebedeo tampoco tuvo muchos detalles de este viaje. Él supo dónde estaba, pero no supo detalles. Algunos de sus amigos pensaron que había regresado a Damasco. Otros pensaron que se había ido a la India. Su propia familia se inclinaba a creer que estaba en Alejandría. Ya sabían que una vez había sido invitado a ir allí con el objeto de convertirse en asistente de un chazán. Cuando Jesús regresó a Palestina, nada hizo para cambiar la opinión de su familia de que había ido de Jerusalén a Alejandría. Les dejó creer que todo el tiempo que había estado ausente de Palestina lo había pasado en esa ciudad de erudición y de cultura. Solo Zebedeo, el fabricante de botes de Betsaida, conocía lo que era el hecho acerca de esos asuntos y Zebedeo nunca dijo nada a nadie. Este no decir, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero este no decir nada a nadie corresponde a un asunto que él tiene durante este periodo y es que su ajustador le hace recordar las admoniciones o los consejos que le diera a su hermano Emanuel. Ahorita miramos esa parte. En todos vuestros esfuerzos para descifrar el propósito de la vida de Jesús en Urantia, debéis recordar la motivación del otorgamiento de Micael. Si queréis comprender el significado de muchas de sus acciones aparentemente extrañas, debéis discernir el propósito de su estadía en vuestro mundo. En todo momento, cuidó de que su carrera personal no resultara desproporcionadamente atrayente, de que no monopolizara la atención de los seres humanos. No quería atraer a sus semejantes en una forma excepcional o sobrecogedora. Estaba dedicado a la obra de revelar al Padre Celestial a sus semejantes mortales y al mismo tiempo consagrado a la sublime tarea de vivir su vida terrena, mortal, siempre sujeta a la voluntad del mismo Padre del Paraíso. También será siempre provechoso comprender la vida de Jesús en la tierra. Si los estudiantes mortales de este divino auto-otorgamiento recuerdan que, aunque vivió esta vida de encarnación en Urantia, la vivió para todo su universo. En la vida que vivió en la carne de naturaleza mortal había algo especial e inspirador para cada una de las esferas habitadas de todo el universo de Nevadón. Lo mismo también se aplicaba a todos aquellos mundos que han llegado a ser habitables después de la era memorable de su estadía en Urantia. Y esto es igualmente cierto de todos los mundos que puedan llegar a ser habitados por criaturas volitivas en toda la historia futura de este universo local. El Hijo del Hombre, durante la época y mediante las experiencias adquiridas en su viaje por el mundo romano, completó prácticamente su preparación por educación y contacto con los pueblos diversificados del mundo de su día y de su generación. Al tiempo de su regreso a Nazaret, gracias a lo que había aprendido viajando, prácticamente ya sabía cómo vive el hombre y cómo forja su existencia en Urantia. El verdadero propósito de este viaje alrededor de la cuenca del Mediterráneo fue conocer a los hombres. Él llegó a estar muy cerca de centenares de seres humanos en este viaje. Conoció y amó a toda clase de hombres, ricos y pobres, de todas las clases sociales, negros y blancos, eruditos y menos eruditos, cultos e incultos, animalísticos y espirituales, religiosos e irreligiosos,
rectos e inmorales. En este viaje por el Mediterráneo, hizo Jesús grandes progresos en su tarea humana de dominar la mente material y mortal. Y su ajustador residente hizo grandes progresos en la ascensión y conquista espiritual de este mismo intelecto humano. Al finalizar este viaje, Jesús virtualmente conocía, con toda humana certeza, que Él era un hijo de Dios, un hijo creador del Padre Universal. El ajustador pudo cada vez más evocar en la mente del hijo del hombre, el ajustador pudo cada vez más evocar en la mente del hijo del hombre nebulosas memorias de su experiencia en el paraíso en asociación con su Padre Divino, antes de que él viniera a organizar y administrar este universo local de Nevadón. Así pues, el ajustador, poco a poco, trajo a la conciencia humana de Jesús esos recuerdos necesarios de su existencia anterior y divina en las diferentes épocas de su pasado casi eterno. El último episodio de su experiencia prehumana que el ajustador le evocó fue su diálogo de despedida con Emmanuel de Salvington poco antes de hacer entrega de su personalidad consciente para embarcarse en la encarnación urantiana. Y esta última imagen de recuerdo de su existencia prehumana se hizo claro en la conciencia de Jesús el mismo día de su bautismo por Juan en el río Jordán. O sea, en este periodo... ¿Te voy a dejar de compartir? Ok, déjame, yo voy a compartir algo que tengo para... Sí. En este periodo que fueron de casi 2 años, él hace grandes trabajos, grandes adelantos con su mente y se le permite evocar esos recuerdos con su hermano, y de ahí es donde se da cuenta que uno de los consejos era que no dejara mucha historia, información previa. Bueno, voy a compartir algo que tengo aquí. No tengo opción de compartir. Tienes que tenerla abajo en la carpeta verde, share screen. Sí, pero no, me sale el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Sí, hay que habilitar la función. Hay una flechita al costado de share screen o compartir, ¿no? En el cuadrito verde, por ahí se activa. Sí, pero eso no lo hago yo, lo hace el anfitrión. Ya. A ver. Ahora sí. Ya, listo. Obviamente el anfitrión. Listo, entonces. Puede hacerlo. Conclusiones de mi lectura anterior. ¿Qué es el punto 3 del documento 129? Es una introducción muy importante al periodo de vida de Jesús que abarca su experiencia entre los 28 y 29 años de vida. Fue un viaje que hizo alrededor del Mediterráneo, de donde hizo toda su experiencia. Ese viaje por el mundo mediterráneo dura 19 meses y 14 días. En este periodo de viaje, aquí tenemos el mapa, donde todo el recorrido que él hace, comenzando desde la salida de Jope y Cesarea. En este periodo, Jesús hace grandes logros en el autodominio de su mente terrenal, lo acabamos de leer. Autodominio que considero yo que es lo más importante que Jesús nos tiene para enseñar durante la lectura de la vida. Hay muchos pedacitos en donde nos indica cómo el hombre debe de hacer ese autodominio en su mente. Entonces se convierte en un ejemplo inspirador para nosotros y todas las criaturas de su universo existentes actualmente y por existir. También en este periodo, su ajustador hace valiosos avances en el dominio de la identidad mortal. Fijémonos, dominio de la identidad mortal, que evoca a la mente del Hijo del Hombre memorias de su experiencia en el paraíso y su diálogo de despedida con Emmanuel. Entonces, algo importante, esto es una introducción, porque o sea, los siguientes documentos son muy importantes y nos van a revelar más detalles al respecto de esto. También se nos hace un llamado a comprender y recordar la motivación y significado de su auto-otorgamiento. Esa motivación y su significado de otorgamiento podría ser, o son principalmente, conocer a los hombres,
saber cómo ellos viven, interactuando con ellos en mucha cantidad, en cientos de ellos, con todo tipo de condición, ya lo vimos atrás. Y otra es revelar al Padre Celestial a sus semejantes mortales, sujeto a su voluntad. Aquí lo vemos cuando está interactuando con todo tipo de seres humanos de ese momento. Listo, mil gracias. Gracias, John Jairo. Con gusto. Yo, Flor, si me lo permite, me gustaría hacer otro añadido. Y es que realmente es toda una auténtica enseñanza. Porque realmente él empieza, ¿por qué? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué utiliza nombres diferentes porque utilizó varios nombres conforme estuvo en diferentes lugares? En el fondo eso es una subyugación del ego. Es decir, él no iba por el mundo diciendo yo soy Jesús de Nazaret, era un hombre, iba como adquiriendo un prestigio a través de una marca, ¿no? De Jesús de Nazaret, una marca. Y entonces él realmente se disfraza de un avatar que cada vez le da un nombre diferente, porque realmente lo que él está intentando es que lo importante sea su mensaje. Fíjate que él, ¿quién era? Lo importante es el mensaje, no era él. Él realmente se ponía en segundo lugar. De hecho, el nombre se lo cambiaba. Con lo cual nos tiene que hacer pensar muchas veces nosotros, y yo siempre me gusta hablar por mí mismo, y es que el subyugar el ego realmente es una de las grandes funciones que tenemos que hacer en nuestra vida. A todos nos gusta nuestro nombre, el prestigio, el reconocimiento social. Ya lo sabemos, somos seres humanos, pero el mensaje que nos envía Jesús a través de su vida es que de alguna forma tenemos que quitarnos, eliminar ese ego que nos domina, que nos hace ser vanidosos, soberbios, y entrar en una fase, digamos, que es eliminar esa presencia material aquí en este mundo. Es la ausencia de uno mismo, ¿no? Y te llama poderosamente la atención sabiendo quién era él. Si nuestro Padre Celestial, siendo quien era, un creador, hacía eso, el mensaje que nos está enviando a todos nosotros es que lo importante es que trabajemos en el proyecto, trabajemos en su obra, pero que es insignificante el nombre o el prestigio personal de cada uno de nosotros. Llamativo, vamos, el mensaje que además no lo dice con palabras, lo muestra con hechos. Con lo cual... Javier, eso se nota en el dominio del ajustador de pensamiento, como lo dice muy bien, sobre su identidad mortal. Resulta que ese es uno de los trabajos principales del ajustador. No permitir que haya tanto protagonismo por parte de la identidad. Y cuando el ajustador trae el plano de lo que se va a trabajar, ese es la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué hace la mente? La mente debe de subyugarse a ese plan, que eso es lo que deberíamos llamar hacer la voluntad de Dios, y que se opaquen totalmente nuestros deseos, nuestras voluntades, nuestras emociones, y se dejen llevar a las condiciones del ajustador. Ese es subyugar el ego. Así es, JJ, completamente de acuerdo. Pero fíjate que seguramente una de las cosas más difíciles que tenemos que resolver a cada uno de nosotros a nivel personal, subyugar el ego. Y en esencia es un tema que nos tiene que hacer personal, porque al final, si no lo hacemos así, el derivar en la soberbia espiritual es una deriva muy peligrosa, tan peligrosa que fíjate lo que pasó con algunos personajes. Es decir, aquí hay dos mensajes fundamentales que está enviando en este párrafo. Uno, el desapego del tema material, el tema económico. Y después, el eliminar el ego material como un elemento perturbador que no te permite evolucionar espiritualmente, con lo cual es bien dura la enseñanza. Ahí radica la dificultad de lo que decimos hacer la voluntad del Padre, porque realmente significa es soltarnos completamente, dejar ir, permitir que el Padre actúe a través de nosotros. Y ahí es donde lo difícil que esa identidad lo permita. Y hacerlo conscientemente, ¿no? Quisiera hacer un comentario. Sí, Paulita. En este
numeral también me llamó mucho la atención a la hora que se hace la descripción de todas las personas o los que ve cómo los van llamando, ¿no? Pobres, ricos y sí. Hay una que dice animalísticos y espirituales. Eso de animalísticos es la primera vez que ahorita me cae el 20 y digo, si no estás espiritualizado y encaminado, eres medio animal, ¿no? Estás más cerca de lo animal. ¿Qué manera de decir los reveladores de eso? Pues queda clarísimo, ¿no? Ajá. Mientras no te empiezas a espiritualizar, estás más cerca del animal. Es cierto. Y se nos olvida que de ahí venimos, ¿no? Entonces, pues, qué claro quedó la forma de llamarnos. Muy interesante Paula, recuerda que el libro lo dice en muchas partes, mente mortal de origen animal. Y solamente deja de ser animal cuando hace conexión, bueno, en parte, deja cuando empieza a hacer conexión con lo que son las influencias espirituales, el espíritu, cuando han hecho todo su trabajo, los 7 ayudantes de la mente, cuando empieza a hacer a través de su trabajo la influencia del Espíritu Santo, en la mayoría de los seres humanos actualmente estamos en esa etapa, todavía somos preanimalísticos, casi que animales. Yo podría dar un porcentaje bastante alto, como opinión, si me lo preguntas. Gracias. No, es que está interesantísimo. Mira, ¿eres del grupo de los animalísticos o de los grupos que ya está medio espiritualizado o ya vas más para allá? Pero eso se lo dejo a mi ego. Está muy bien. Gracias, Jairo. Gracias. Muy simpática la acción. Gracias, Flor, Paulita. con tu permiso, es Sí. que en el fondo él está haciendo una apología permanente del olvido de sí. El olvido de sí no solamente por el libro de Urantia, sino por muchos filósofos medievales, incluso actuales, siempre están hablando de cuando practican la oración o la adoración, siempre ellos dicen al final lo que tienes que conseguir es el olvido de sí. Nos tenemos que olvidar de nosotros mismos. Es decir, esta trascendencia significa matar el ego, este ego material que nos subyuga, y créeme que seguramente es de los temas, vamos, yo entiendo que de los más complejos porque realmente es un tema realmente profundo. El olvido de sí. Y encontramos una contradicción grande. Primero el conocimiento de sí mismo, pero cuando tengas ese conocimiento de ti mismo, entonces el olvido de sí mismo, que tiene que ir a la paz. Bueno, podemos hablar horas de Jesús, ¿verdad? Y además como estrategia se me hizo genial porque si lo conocían en diferentes lugares bajo diferente nombre, como estrategia de venta de una idea creo que es mejor y es funcional porque si todo el mundo supiera que venía de la misma persona y alguien no creía, entonces podría no ser tan efectivo como si piensas que la información viene de diferentes fuentes y dices, si viene desde diferentes ángulos, entonces yo creo que debe ser buena. Se me hace estrategia, hasta ahorita estoy pensando en ello. Una estrategia de marketing muy interesante. ¿Alguien más? ¿Seguimos? Angelita. Bueno, una notica respecto a eso. Bueno, lo que dice, la razón fundamental para que él no le dijera a su familia, pues es lo que ustedes han dicho, ¿no? Definitivamente se trataba de no volverse famoso, de no engrandecer el ego. Pero yo me imagino que Jesús debió haber sufrido, aunque no lo dice ahí, debió haber sufrido mucho porque él quería mucho, amaba mucho a su familia, y el hecho de no haberle dicho nada a su familia de dónde se iba y que su familia no supo nada de él durante 2 años que pensaban que estaba muerto, yo me imagino que fue algo también muy difícil, muy doloroso para Jesús. Y también hubo algo de romper un poco como esos lazos con la familia para poder lograr esto del ego, pero tuvo que haber sido muy doloroso para Jesús el tener que cortar, haber hecho de esa manera, ¿no? Que ya lo podemos entender, ¿no? Sí, de hecho una parte del documento dice que le costó trabajo. Sí. Bueno, ahora tenemos la cuarta parte que es verdaderamente hermosa.
Tengan paciencia porque mi internet anda ligeramente lento. Ay, no me quiere hacer caso. Ahí va. Y ahora vamos a tener el gusto de que sea Pepe quien lea esta sección 4 o numeral 4, como dice Jaime. Es verdaderamente hermosa, es un análisis que bien vale la pena profundizar y entender más cada vez sobre lo que es nuestro muy amado Jesús. Adelante, Pepe. Todo tuyo el micrófono. Gracias, Flor. Bien, entramos a la cuarta y última parte, la cuarta sección de este documento relativamente corto en comparación con otros. El Jesús humano. Para las inteligencias celestiales del universo local que lo presenciaban, este viaje por el Mediterráneo fue el más cautivante de todas las experiencias terrenas de Jesús, por lo menos de toda su carrera hasta su crucifixión y muerte. Fue este el periodo fascinante de su ministerio personal, en contraste con la época de ministerio público que pronto le sucedería. Seguiría. Este episodio singular fue tanto más estupefaciente porque por entonces era aún el carpintero de Nazaret, el constructor de barcas de Capernaum, el escriba de Damasco. Aún era el Hijo del Hombre. Todavía no había logrado el completo dominio de su mente humana. El ajustador aún no había dominado y equiparado plenamente la identidad mortal. Aún él era un hombre entre los hombres. La experiencia religiosa puramente humana, el crecimiento espiritual personal del Hijo del Hombre alcanzó prácticamente su ápice durante su 29º año de edad. Esta experiencia de desarrollo espiritual fue un crecimiento uniformemente gradual, desde el momento de la llegada de su ajustador del pensamiento hasta el día en que se completó y se confirmó esa relación humana normal y natural entre la mente material del hombre y la dote mental del espíritu. El fenómeno de hacer de estas dos mentes una sola, la experiencia que el Hijo del Hombre alcanzó en forma completa y final como mortal encarnado del reino el día de su bautismo en el Jordán. Bien. A través de todos estos años, si bien no parecía estar en comunión frecuente con su Padre Celestial, perfeccionó métodos cada vez más eficaces de comunicación personal con la presencia espiritual residente de su Padre del Paraíso. Vivió una vida verdadera, una vida plena y una vida verdaderamente normal, natural y común en la carne. Conoce por experiencia personal el equivalente verdadero de la suma y la sustancia completas del vivir de la vida de los seres humanos en los mundos materiales del tiempo y del espacio. El Hijo del Hombre experimentó la entera gama de las emociones humanas que van desde la alegría más espléndida hasta la pena más profunda. Fue un niño alegre y un ser de raro buen humor. Asimismo fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. En un sentido espiritual, vivió su vida mortal de abajo hacia arriba, del principio al fin. Desde un punto de vista material, podría parecer que escapó de vivir en los dos extremos sociales de la existencia humana, pero intelectualmente llegó a estar completamente familiarizado con toda la experiencia completa de la humanidad. Subimos un poquito más. ¿Dónde está? Ok. Jesús conoce los pensamientos y los sentimientos, los deseos y los impulsos de los mortales evolucionarios y ascendentes de los reinos, desde su nacimiento hasta su muerte. Ha vivido la vida desde los comienzos del yo físico, intelectual y espiritual, pasando por la infancia, la adolescencia, la juventud y la edad adulta, llegando hasta la experiencia humana de la muerte.
no solo pasó a través de estos periodos humanos comunes y conocidos de avance intelectual y espiritual, sino que también experimentó plenamente esas fases más elevadas y avanzadas que consisten en la reconciliación del humano con el ajustador, que tan pocos mortales de Urantia consiguen alcanzar. Así pues, experimentó la plena vida del hombre mortal, no solo como se la vive en nuestro mundo, sino también como se la vive en todos los otros mundos evolucionarios del tiempo y del espacio, incluso en los más elevados y avanzados de todos los mundos ya establecidos en luz y vida. Aunque esta vida perfecta que vivió en semejanza de la carne mortal puede no haber recibido la aprobación no cualificada y universal de sus semejantes mortales que tuvieron la oportunidad de ser sus contemporáneos en la tierra, sin embargo, la vida que Jesús de Nazaret vivió en la carne y en Urantia recibió la plena y no cualificada aprobación del Padre Universal. Constituía al mismo tiempo y en la misma vida de la personalidad la plenitud de la revelación del Dios eterno al hombre mortal y la presentación de una personalidad humana perfeccionada a la satisfacción del Creador infinito. Y era este su verdadero y supremo propósito. No descendió a Urantia para vivir un ejemplo perfecto y detallado para cualquier niño o adulto, cualquier hombre o mujer de esa época o de cualquier otra. De hecho, todos podemos encontrar en su vida plena, rica, hermosa y noble mucho que es exquisitamente ejemplar e inspiradora divinidad, pero esto se debe a que vivió una vida verdadera y genuinamente humana. Jesús no vivió su vida en la tierra como un ejemplo para que la copiaran todos los demás seres humanos. Vivió su vida en la carne mediante el mismo ministerio de misericordia que todos vosotros podéis vivir vuestras vidas en la tierra. Y así como vivió su vida mortal en su día y como Él era, así pues dejó un ejemplo para que todos nosotros vivamos nuestras vidas en nuestros días y como somos. No podéis aspirar a vivir su vida, pero podéis resolver que viviréis vuestra vida así como y por los mismos medios que Él vivió la suya. Puede que Jesús no sea el ejemplo técnico y detallado para todos los mortales de todas las edades en todos los reinos de este universo local, pero es perdurablemente la inspiración y el guía de todos los peregrinos del paraíso que proceden de los mundos de ascensión inicial a través de un universo de universos y a través de Abona al paraíso. Jesús es la senda nueva y viviente que va del hombre a Dios, desde lo parcial hasta lo perfecto, de lo terrenal a lo celestial, del tiempo a la eternidad. Y creo que esta es la última, el último, viene uno más. A fines de su 29º año, Jesús de Nazaret había terminado virtualmente la experiencia de vivir la vida como se les exige a los mortales moradores en la carne. Vino a la tierra para que se le manifestase la plenitud de Dios al hombre. Ya se ha convertido casi en la perfección del hombre que aguarda la ocasión de manifestarse a Dios. Y todo esto lo hizo antes de cumplir los 30 años de edad. Bien, creo que con esto terminamos este párrafo y el documento. Y solamente tenía un par de comentarios que hacerles, ¿no? En este último párrafo también se destaca el tema de la mente mortal y la mente espiritualizada. En esa frase donde dice, aún no había conseguido el dominio completo de su mente humana. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que nosotros debemos hacer, y con la ayuda de los ayudantes, de los espíritus ayudantes de la mente, es lograr que nuestra mente humana, en donde el libro de Urantia lo considera sinónimo del ego, ¿no? Que es la mente material, la mente animalística que decían por ahí, es lo más difícil, ¿no? Y eso lo logramos con la ayuda del espíritu de la sabiduría. La verdadera sabiduría, a mi entender, es
conocerse a sí mismo y conocer tus virtudes y defectos y saber dominar y superar esos defectos que todos tenemos. Y sobre todo dominar el ego, porque si bien con la ayuda del ajustador podemos espiritualizar esta mente animal, debemos convertirnos como seres humanos en seres humanos espiritualizados. Debemos hacernos completamente espiritualizados como lo logró hacer Jesús. Y hay un párrafo que me dejó pensando mucho porque dice, en esos años justamente, Jesús logró perfeccionar los métodos para lograr una comunicación con su ajustador. No nos dice qué métodos encontró Jesús. Y eso creo que es el gran reto que tenemos todos nosotros. Porque Jesús logró la meta. La meta era espiritualizar su mente mortal con la guía de su ajustador. Y eso es lo que es el gran reto que tenemos todos nosotros, ¿no? Y ser espirituales. No sentirnos espirituales, porque sentirse espiritual es cosa del ego, ¿no? Cuando alguien se siente espiritual, se va a sentir más espiritual que su vecino o que su, qué sé yo, su esposa o su... No, se trata de no sentirse espiritual, sino de lograr ser espirituales. No dejarnos dominar por el ego. Y lo que sucedió con Jesús por su especial condición de ser un ser divino encarnado, ¿no? Es que su ajustador no llegó a establecer una fusión como sucedería con nosotros, y que es lo que todos seguramente deseamos, ¿no? Lograr esa fusión en esta vida, que es posible. Lo que sucedió con Jesús fue que hubo sí una fusión entre la mente humana, por así decirlo, ego de Jesús, con el espíritu residente, con la dotación mental del espíritu, con esas palabras se describe en el documento, ¿no? Entonces esa fusión sí la hubo entre el ajustador y la mente espiritualizada de Jesús. Y bueno, en el caso nuestro va a haber también una fusión de esa mente para formar nuestra alma morontial, pero también el ajustador se va a fusionar con nuestra personalidad. Y este ser, esta fracción divina regalada por nuestro Padre Celestial, va a adquirir la personalidad que le faltaba, y entre él, divino, y nuestra personalidad, es que se va a formar una nueva, o vamos a constituirnos en realmente lo que somos, hijos de Dios. Bien. Y creo que eso es todo lo que podría aportar. No sé si alguien más quisiera decir. Muchas gracias, Pepe. Muy bien, gracias. Gracias por la lectura. Bueno, ¿alguien levantó la mano, me parece? Flor, yo es que no puedo levantar la mano. Me apunto después de JJ. Ok. Sí la ha levantado. Adelante. Me gusta que se apunte porque la pregunta va para Javier. No, mentira, no es una pregunta. Es como yo veo que tú tienes esos detalles, tienes esa visión aguda de águila para los detalles, y a veces me gustaría también tener esa visión. Pero me gustaría que pronto compartieras un momentico el texto, la punto 4, Flor. Oh, sí, permítame. Es para una palabra simplemente, pero se me hace rara esa palabra y la he encontrado en muchas partes del libro de otra manera. Sí, ahí voy. Dame un segundo que... En teoría, mi internet anda... Ahí va. Últimamente el internet está fallando en todas partes. A nosotros, sí, ¿verdad? Mientras no sea magnetomatriz. ¿En cuál párrafo recuerdas? Sí, 1425.4.
14, espérate. 129, no, el punto, ¿cuál? O sea, 1425. Ah, la punto cuatro. página, La perdón. página punto A 4. ver, 1425, ok, ya, caché, sí. Ahí está. Ahí está. En Ok. esa frase yo encuentro, y en muchas partes encuentro, dice, experimentó plenamente esas fases elevadas y avanzadas que consisten en la reconciliación del humano con el ajustador. Si simplemente dijeran conciliación, uno entendería que es algo que se hace por primera vez. En muchas partes del libro encuentro la palabra reconocimiento. Yo cuando busco la palabra reconocimiento es volver a encontrar, volver a unir, volver a saber, con el adjetivo re. Entonces me da la impresión, o diría uno, bueno, eso es como en cierta forma volver de otras vidas, pero yo lo veo es la esencia que coloca Dios en nosotros a través de toda la creación del ser humano, o sea, la chispa de vida que nos habita inicialmente, como que ya tiene esa especie de conocimiento que simplemente nosotros no la hemos podido descubrir. Y lo que hace el ajustador es volver a hacernos recordar eso que éramos desde el momento en que fuimos creados evolutivamente. No sé si ese detalle de pronto hubiera caído en cuenta alguna persona. El re. Gracias. Bueno, yo te voy a intentar contestar, porque además va también relacionado con lo que yo quería aportar. Fijarse en un tema. Hay un momento en el escrito donde dice que Jesús, cuando tenía esa edad, consiguió armonizar las dos mentes, la mente material y la mente espiritual. Las dos mentes. Os pongo un ejemplo, porque a mí yo tengo que poner ejemplos para entenderme hasta yo mismo. Nosotros somos una máquina ahora biológica y tenemos, dentro de esa máquina biológica, pues tenemos un cerebro. Ese cerebro es como una CPU, ¿de acuerdo? Para los que más o menos entendemos, una CPU. Y esa CPU tiene una mente que es un sistema operativo. Imaginaos que nosotros aquí lo que tenemos es el MS2, antiguo sistema operativo, ¿os acordáis? Bueno, pues resulta cuando morimos, cuando nos cambiamos, cuando morimos y pasamos a otra fase, vamos a pasar a una fase morontial, donde realmente le van a dar un cuerpo morontial y un cerebro morontial. Un cerebro morontial. Lógicamente es algo entre físico y espiritual, un cerebro morontial. Una CPU muchísimo más potente que tiene más la capacidad de tener un montón de sentidos. Tenemos ahora mismo, según el libro de Durantia, 11 sentidos. Bueno, pues vamos a tener 58 sentidos. Necesitamos un montón de periféricos, una CPU enorme. Pero esa CPU enorme necesita una mente especial, muy poderosa, una mente espiritual. Y esa mente espiritual, imaginaos, pues es tener un ordenador mucho más grande y nos ponen el Windows 10, por poner un ejemplo burdo. Pasamos de tener un MS2 a un Windows 10, ¿de acuerdo? Nada que ver una cosa con otra. Porque nosotros, el ajustador es algo tan sumamente sublime y poderoso, que es que difícilmente ni siquiera nos podemos comunicar con nuestro MS2. Necesitamos conectarnos con una inteligencia que tengamos nosotros mucho más alta para poder acercarnos un poco a esa divinidad. Y entonces, por eso yo creo que distingue entre mente material y mente espiritual. He puesto un ejemplo un poco absurdo, pero bueno, ya sabéis por dónde va la cosa. Me da la sensación, intuyo por otros capítulos, y por aquí lo dice, que cuando pasemos al otro lado, no solamente nos van a dar un cuerpo morontial, nos van a dar un cerebro morontial, y necesitamos una supermente superpoderosa, un sistema operativo enorme, porque eso nos va a poder permitirnos, conforme vayamos avanzando y ir cambiando de cuerpos, el poder ir conectarnos, ajustar con nuestro Padre, con la chispa divina. A mí me gusta llamarle chispa divina, porque ahora mismo no hay memoria ni periférico suficiente, ni CPU suficiente para poder, digamos, ensamblarnos con esa chispa divina.
Y así lo interpreto yo, pero es que tengo que utilizar simbologías actuales de las que conozco para que me sea fácilmente llevadero. No sé si te... Entonces, claro, como necesitamos ese estado, pues difícilmente podemos fusionarnos con nuestro ajustador aquí. Que hay personas que lo han conseguido, porque seguramente han tenido una evolución espiritual tan sumamente enorme, han espiritualizado tantísimo su mente, que su mente estaría preparada, lógicamente, para poderse fusionar. Pero... No se podría hacer porque por eso cuando se hace la fusión aquí, inmediatamente el cuerpo es evaporado y consumido en otra parte. Entonces, porque claro. su CPU no es posible para esa memoria y ese el cerebro se quema. nuevo. Se quema todo lo que hay aquí, material se quema. Pero cuando quema. pasemos una fase morontial, que nos den un cuerpo morontial, con un cerebro morontial, yo espero, vamos a tener que tener una mente súper especializada, espiritualizada, para soportar ese cuerpo. Porque si con las capacidades que tenemos ahora mismo, que son, según el libro de Dante, parece ser 11 sentidos, y vamos a tener medio centenar de sentidos, estamos hablando de unas capacidades intelectuales bestiales. De hecho, nos hablan de que los ángeles, los serafines, tienen unas capacidades que son inimaginables. Son capaces de saber hasta el número de cabellos que tenemos cada uno de nosotros. Numéricamente tienen unas capacidades bestiales. Yo me da la sensación que nos van a dar un cuerpo y un cerebro y una mente súper avanzada para poder ir expandiéndonos y evolucionando, porque con lo que tenemos no podemos más. Tenemos muy pocas memorias, muy pocos discos duros y muy pocos periféricos, y necesitamos más para podernos unir un poco a esa chispa divina en el tiempo. Vamos, sabemos que va a ser en principio en nuestra evolución. Y aquí difícilmente va a ser con las capacidades que tenemos, independientemente de que haya seres muy especiales que lo han conseguido. Pero es una percepción un poco personal y a lo mejor un poco subjetiva, por poner algún tipo de ejemplo. Seguramente la cosa es mucho más maravillosa y más compleja. Por eso tenemos una mente mortal en este momento y nos dice que nos van a dar una mente cósmica que tiene varios niveles y nos van a dar en ese momento su nivel más bajo de mente cósmica. Pero demos cuenta de una cosa, en este momento tenemos 12 sentidos. 12. ¿Cuántos utilizamos conscientemente y realmente? 5, 6. No reconocemos los demás. Yo reconocería un sentido por allá del sentido del humor o el sentido de gravedad o el sentido de ubicación, pero realmente eso no es constante. Entonces, ¿qué va a pasar? Allá nos van a dar esos 70 sentidos, pero no los vamos a poder inicialmente utilizar todos. Vamos a utilizar un porcentaje pequeño a medida que nos vamos equilibrando, que para eso son los 7 mundos de estancia. Sí es, y yo además, vamos, en sintonía con lo que estás comentando, porque de eso es difícil saber qué sentido está. Yo algunos ya lo he descubierto, ya lo digo. Hay un sentido que se llama la intuición. La intuición. La intuición, esa capacidad de saber que algo va a pasar y que además es que luego te lo demuestra que es así, es una percepción espiritual que se desarrolla. No sé cómo, pero se desarrolla. Hay otros más. Tampoco vamos a polemizar con este tema aquí porque no es el tema que nos ha traído. Entonces, cuando pasemos al otro sitio, que le van a dar, pues eso, 70 sentidos, me imagino que al principio es mejor utilizamos más que 8, y conforme, igual que pasa aquí, y luego iremos utilizando los otros conforme seamos capaces de manejar la supermáquina, digamos, el supercuerpo y supermente que vamos a tener. Así lo interpreto yo también. Pero vamos, estamos en sintonía. Está bien. Excelente. Bueno, no sé si había alguien más. Ya casi... ¿No? Bueno, señor don Jaime. Arturo, querías decir algo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos. Buenas noches a todos los demás. Yo creo, Javier, nada más era a aclarar un poquito sobre lo que preguntaba Jairo de la palabra reconciliación. Yo creo que más bien él quería preguntarnos por qué quiere el ajustador reconciliarse con uno, como si ya tuviera un preconocimiento de nosotros mismos. Y yo creo, Jairo, que en este caso se refiere al momento de que se crea nuestra alma con el ajustador, empieza la conciliación y después, como vamos creciendo, vamos reconociendo al ajustador con la reconciliación. Yo creo que por ahí va.
porque si vemos, antes yo creía, por ejemplo, en las reencarnaciones. Ahora con lo que nos dice el libro de Urantia, nos ha dicho que no somos seres reencarnados, somos iniciados, o sea, es nuestra primera existencia. Entonces, no sé por dónde podría entrar de cierta manera, si fuera de otra forma, la palabra reconciliación. Es que, Eso es Arturo, hay un tema que, vamos a ver, cuando curiosamente los ajustadores nos eligen a nosotros, que es algo de agradecer, porque ellos no han elegido. Y ellos antes de cuando tenemos 5 añitos o 5 añitos y medio, antes de los 6 años, vienen a residir con nosotros. Pero ellos ya han hecho un estudio biológico a todos los niveles, capacidad intelectual, capacidad social, capacidad de espiritualización, incluso marcan un plan. Tienen un plan. Y seguro que si tú eres médico es porque ellos de alguna forma te han influido que tu proyecto en el plan es que seas médico, o arquitecto, o fontanero, no sé. De alguna forma ahí tienen un plan. Y es verdad que nosotros luego somos libres de elegir lo que queramos y así lo hacemos. Pero es posible que luego más adelante haya una reconexión, una reconciliación, decirle, mira, tú realmente eres un hijo de Dios y tú para lo que el Padre quiere, tu labor va a ser, que seguramente coincide con lo que a ti te gusta hacer y con lo que tú has puesto en toda tu vida. Y hay una especie de redefinición. Es decir, a mí me han elegido para que sea, no sé, pues astrónomo. Pero yo resulta que digo, como soy un vago y un borrachuzo, pues lo que me dedico es nada más que a correr en coches de carrera. Entonces ahí decís, oye, mira, que tú estabas creado para este cometido de muy alto nivel. Y entonces, mira, esto es lo que queremos de ti. Entonces, tienes toda la eternidad por delante para reconectarnos y para llegar a un acuerdo, porque está clarísimo que en ese plan, yo particularmente creo así, pero puedo estar equivocado, de que cada uno tenemos una misión cósmica. Y aquí empezamos con los parvulitos, pero seguramente va a tener que ver mucho los gustos y las tendencias y lo que nosotros queremos hacer en la vida con lo que vamos a continuar luego allí. Me da la sensación. Es decir, que tú aquí ahora eres, no sé, pues fontanero y luego voy a ser matemático porque allí me cambian luego la asignación. No, es que seguramente desde que eres pequeñito, como pasa un padre con el niño, ya desde pequeñito, cuando ves tú lo que te gusta hacer, lo que tú quieres, te va ayudando para que consigas esa meta en la vida que es el sueño de tu vida. Va a ser un sueño cósmico. Me da la sensación que entonces es de alguna forma como que te reconectas con tu ajustado y dices, mira, esto es lo que el Padre quiere que tú seas. Una personalidad maravillosa, pero que te va a dedicar, no sé, al tema que sea. Pues a la biología, yo qué sé. No sé, cualquier cosa, se me puede ocurrir cualquier cosa, ¿verdad? Por ahí lo interpreto yo, vamos, pero... Perdonad, gracias. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por sus aportaciones, don Jaime. Usted dice, ¿cuándo es la hora de partir? Ya, Florcilla, te recomiendo